Hola a todos y bienvenidos a la fascinante materia de anatomía patológica. Mi nombre es Indra Durán y tengo el placer de ser su asesora en esta cátedra. La verdad estoy muy emocionada de acompañarlos en este viaje de aprendizaje y descubrimiento. Hay que saber que la anatomía patológica es una disciplina fundamental en el campo de la medicina, ya que esto nos va a permitir comprender las bases de las enfermedades a través del estudio de los cambios estructurales en los tejidos, desde el punto de vista macroscópico y microscópico. A lo largo de la materia vamos a explorar cómo estas alteraciones pueden revelarnos información crucial sobre la salud y la enfermedad de los pacientes. Lo bonito de esta materia es que no solo se trata de aprender sobre las estructuras y los procesos que pueden afectar a las células, sino que cada pieza de conocimiento que adquiramos nos acercará un poco más al entendimiento del cuerpo humano y las patologías que lo pueden afectar. Vamos a tener la oportunidad de discutir casos clínicos, de discutir los hallazgos clínicos y sobre todo de desarrollar el pensamiento crítico. Recuerden que estoy acá para guiarlos y apoyarlos en su aprendizaje, así que de verdad no duden en acercarse a mí con preguntas o inquietudes. Así que espero que sea una experiencia enriquecedora y memorable para ustedes y para mí. Una vez más, bienvenidos. Estoy ansiosa de verdad por comenzar esta aventura junto a ustedes, así que sin más preámbulo vamos a empezar. Anatomía patológica. A ver, cuando yo comencé a estudiar anatomía patológica, realmente desde mi experiencia no sabía qué esperar. Si bien es cierto, mucha gente comenta que es una materia difícil, que a muchas personas les queda la materia, que la aplazan, que es una materia horrible, que no la entiendo, que simplemente quiero pasar la materia y ya, que es una materia muy densa y pare de contar comentarios. Sin embargo, desde mi experiencia les puedo decir que fue increíblemente enriquecedora. Cada clase, cada examen, cada taller me brindaron una nueva perspectiva sobre el cuerpo humano y las enfermedades que lo afectan. Aprendí a observar con atención, a analizar y a comprender los cambios que ocurren en los tejidos y en los órganos. Y esto, como les comento, me permitió desarrollar un pensamiento crítico y una gran curiosidad científica. Algo que también me llevé de la materia es que cada persona tiene su propia experiencia, cada persona la va a vivir diferente. Lo que es igual para mí quizás no será igual para ustedes, pero estoy muy segura de que ustedes también encontrarán en esta materia algo fascinante y va a ser una materia llena de oportunidades para crecer. Espero que se sientan tan motivados como yo también lo estuve y aprovechen al máximo cada momento de este curso. Ahora, si bien es cierto, es una materia que es compleja porque requiere de memorización con mucho contenido y como les comento, quizás para muchos puede sentirse algo frustrante, como está acá, o incluso pueden salir desde cada clase, digamos, un poco confundidos sin entender muy bien. Pero lo que sí es cierto es que vamos a calmarnos un poquito. Vamos a calmarnos que aquí vamos a aprender cómo estudiar anatomía patológica. Ahora, primero que nada, les quiero decir que es la materia más hermosa del cuarto año de medicina de la Universidad del Zulia. Y quien me diga lo contrario, pues déjenme decirles que no está listo para esta conversación. Así de simple. Bueno, si bien es cierto, para estudiar anatomía patológica, una de las formas más eficaces es la visualización. Tenemos que relacionar lo que estamos leyendo en el libro, lo que estamos estudiando en una clase, con una imagen. Si macroscópicamente estamos hablando del hígado, de un hígado con cirrosis hepática, en sus características macroscópicas, lo ideal sería ver una imagen de un hígado cirrótico macroscópicamente para que entonces podamos asociar y correlacionar. Igualmente, cuando vamos a estudiar la histología de un hígado cirrótico, lo ideal es tener la imagen y al lado la teoría. Asociar lo que leemos con una imagen es una forma interactiva para mejorar su comprensión. Vamos a hacer el estudio de la anatomía patológica activo y no un estudio pasivo. Es decir, no nos enfoquemos únicamente en leer el libro y leer mucho texto y ya. No. Vamos a leer texto y vamos a ver imágenes, porque es una materia visual.
Ok chicos, bueno, por acá entonces les dejo el libro que va a ser su mejor amigo durante esta rotación de anatomía patológica, que es el libro de Robbins. Es el libro por excelencia por el cual ustedes se van a guiar para estudiar, y es de aquí donde las profes de la cátedra sacan las clases. Por tanto, pues les recomiendo muchísimo esta bibliografía para su estudio. Es una bibliografía que no solo tiene texto, como ya hemos venido comentando, sino que también tiene imágenes para que se puedan apoyar y facilitar la comprensión. Ok, por acá entonces les quiero dejar los temas que vamos a estudiar durante el transcurso de la materia. Para el primer parcial, entonces, vamos a hablar de los métodos diagnósticos en la anatomía patológica y vamos a hablar de en qué se fundamenta la anatomía patológica. Vamos a hablar de lo que es una citología, una biopsia, una autopsia, también llamada necropsia. El segundo tema es adaptaciones celulares. El tercer tema es lesión celular, muerte y necrosis, que es uno de mis favoritos de este primer parcial. Luego vendría inflamación y reparación tisular, neoplasias y trastornos hemodinámicos. Hasta este tema número 6 serían los temas que van para el primer parcial. Y exactamente las clases van en este mismo orden que se las he colocado aquí. Y bueno, por acá también les quiero dejar los temas que van para el segundo parcial, que son la patología cardiovascular, patología respiratoria, patología gastrointestinal, patología de las glándulas anexas al tubo digestivo y la patología del aparato reproductor masculino. Y finalmente por acá los temas que van para el tercer parcial: patología del aparato reproductor femenino, patología del sistema nervioso central, patología de vejiga y riñón y linfoma. Ahora bien, ¿qué es la anatomía patológica? Es la disciplina médica fundamental que va a estudiar las causas y los mecanismos de las enfermedades a nivel celular y tisular. Es decir, que la anatomía patológica va a estudiar las causas de una enfermedad, y eso nos va a permitir comprender cuáles son los cambios morfológicos en los tejidos y las células, que van a estar evidentemente asociados a esas causas de lesión celular. Y esto nos va a permitir comprender los signos y síntomas que presentan los pacientes. Como pueden observar, la anatomía patológica se nutre o se fundamenta en múltiples áreas de la medicina, como lo es anatomía, por supuesto el nombre lo dice, anatomía patológica, bioquímica, fisiología, genética, histología, microbiología y biología celular. En conjunto, estas ciencias fundamentan o establecen la base de la anatomía patológica. Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos que tiene la anatomía patológica? Como ya lo venimos comentando, la anatomía patológica relaciona las alteraciones en las células, órganos y tejidos con los signos y síntomas que presenta el paciente. Estudian los agentes internos y externos que causan lesión celular, que esto lo vamos a hablar a mayor profundidad cuando vean el tema de lesión celular, muerte y necrosis. Y proporciona la base científica para el diagnóstico, tratamiento y prevención de numerosas patologías. Es decir, que básicamente el trabajo de un patólogo es establecer diagnósticos, y el patólogo orienta las bases de tratamiento que el médico tratante va a establecer. Ahora, ¿de qué manera entonces el patólogo realiza este objetivo? Mediante la identificación de cambios morfológicos, es decir, cambios macroscópicos y microscópicos, cambios bioquímicos, estructurales y funcionales en las células y los tejidos, así como también aquellos cambios bioquímicos que vemos en los líquidos corporales, como por ejemplo orina y sangre, en respuesta a una agresión, bien sea externa o interna, como lo venimos comentando, agentes internos y externos que causan lesión celular. Y esto lo hace evidentemente mediante técnicas y procedimientos de laboratorio, como lo son la citología, la biopsia y la autopsia. Por acá tenemos entonces las funciones de las cuales ya les venía comentando, que a grosso modo, pues la anatomía patológica tiene como función establecer un diagnóstico preciso
es la que orienta el tratamiento y también tiene base científica, es decir, que contribuye al avance del conocimiento médico mediante el estudio detallado de los procesos patológicos. Ahora bien, ¿por qué como médicos generales nosotros debemos conocer sobre la anatomía patológica? Vamos a indagar y a entrar un poquito más en detalle sobre esta pregunta. Ahora, nosotros como médicos generales tenemos que conocer de la anatomía patológica porque debemos comprender a profundidad los procesos patológicos si queremos establecer un buen diagnóstico y si queremos tratar a nuestros pacientes de forma competente y rigurosa. Es importante que sepamos interpretar las molestias que aquejan a nuestros pacientes desde el punto de vista fisiopatológico, es decir, que nosotros podamos comprender por qué nuestro paciente está presentando tales síntomas. Igualmente nos va a servir para comprender las anomalías que observamos en la exploración física, es decir, los signos de una enfermedad. De tal manera que es importante que conozcamos o que estemos familiarizados con todo ese abanico de alteraciones en cada órgano, en cada tejido, desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista morfológico, para de esta manera entonces poder establecer un diagnóstico certero. Ahora, si se fijan, múltiples áreas quirúrgicas de la medicina, como lo es cirugía general, ginecología y obstetricia, oftalmología, cirugía oncológica, otorrinolaringología, urología, entre otras ramas o especialidades médicas, necesitan saber cuál es la técnica adecuada para la toma de muestras, bien sea para tomar una biopsia o para tomar una citología. Por tanto, esto nos va a permitir tener un manejo adecuado del material anatomopatológico. Entonces, fíjense que nosotros como médicos generales tenemos que tener buenas bases en cuanto a anatomía patológica se refiere. Ahora les pregunto, ¿y si repasamos un poquito de histología? Como pueden ver, la histología es una de las bases fundamentales para la anatomía patológica, porque recuerden que acá nos basamos en las alteraciones macroscópicas y microscópicas para poder establecer un diagnóstico y proponer un tratamiento. Y bueno, el repaso de histología, por supuesto que sí. Vamos a hacerlo. Bueno, a partir de acá nos vamos a ir un poquito para atrás, vamos a retroceder a nuestros conocimientos del primer año de medicina, en donde vamos a comenzar incluso definiendo qué es la histología. La histología es la disciplina que forma parte de la biología y se va a encargar de examinar los tejidos a través de un microscopio para conocer su estructura y su función, es decir, que es la anatomía microscópica. En primer año nosotros vimos anatomía humana, ¿okay?, que es la anatomía macroscópica, y vimos histología, que es la anatomía microscópica. Entonces ahora acá vamos a unir principalmente esas dos ramas de la medicina y vamos a hablar de alteraciones macroscópicas. En anatomía humana vimos cómo normalmente son los órganos y acá vamos a ver al órgano afectado, al órgano alterado. Igualmente con histología. En histología estudiamos los tejidos normales y acá vamos a estudiar los tejidos patológicos. Entonces, para recordar, un tejido es una agrupación compleja de células organizadas para cumplir una función específica y determinada. Ahora bien, la histopatología es la parte de la histología que va a examinar a través de un microscopio las muestras de tejido, pero es un tejido que está enfermo, para conocer cuáles son las posibles causas de la enfermedad, para conocer cuáles pudieran ser las posibles alteraciones que nos están conllevando a que ese tejido se vea patológico y de esta manera poderle brindar un diagnóstico más preciso no solo al paciente sino también al médico tratante. Es decir, que la anatomía patológica confirma el diagnóstico presuntivo que pueda tener el médico tratante y ofrece un diagnóstico definitivo. Ahora que ya sabemos, o recordamos mejor dicho, qué es la histología, qué es la histopatología, qué es un tejido, vamos a recordar cuáles son los tejidos y cómo se clasifican. Como ven, acá tenemos una amplia lista de los tejidos que tenemos en nuestro organismo. Sin embargo, acá vamos a abordar o a recordar los tejidos principales,
como lo es el tejido epitelial de revestimiento, el epitelial glandular, el tejido muscular y vamos a recordar el tejido conectivo. Por acá, a grosso modo, entonces vemos los tejidos que les estaba comentando hace un instante. Tenemos el tejido epitelial, ¿ok? Que tenemos el epitelial de revestimiento y el epitelial glandular. Tenemos el tejido conectivo, tenemos el tejido muscular y el tejido nervioso. Pero acá en este mini repaso nos vamos a enfocar en el epitelial, el conectivo y el muscular. Entonces vamos a comenzar con el tejido epitelial de revestimiento, que para mí es uno de los más importantes que tenemos que repasar el día de hoy. Perfecto, entonces tenemos que recordar que el tejido epitelial de revestimiento cubre todas las superficies corporales y va a tapizar el interior de cavidades y tubos del organismo. Es importante recordar ciertos puntos que les he colocado acá en estos recuadros, en donde vemos que todos los epitelios van a estar separados del tejido conectivo subyacente por una membrana basal. ¿Esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque cuando veamos el tema de neoplasia se van a dar cuenta que la membrana basal es la que nos va a determinar si es una neoplasia que está in situ o si es una neoplasia infiltrante. Es decir, una neoplasia in situ es la que no sobrepasa la membrana basal y una neoplasia infiltrante sí sobrepasa la membrana basal. Es importante saber que es un tejido avascular, que es un tejido que no tiene vasos sanguíneos y su nutrición va a depender del oxígeno que viene del tejido conectivo subyacente. Es importante recordar que todas las células epiteliales tienen capacidad de cohesión y esto le permite a esas células estar unidas unas con otras. Importante punto a tener en cuenta también porque por lo general las células neoplásicas pierden esa capacidad de cohesión y al momento de hacer una impronta citológica se hace un raspado en ese tejido que estamos sospechando que puede ser neoplásico y por lo general las células que son neoplásicas se desprenden con facilidad. Entonces por eso es importante tener en cuenta estas características. Igualmente, las células del epitelio de revestimiento tienen polaridad celular, es decir, que son diferencias en su morfología, su función, su estructura y bioquímica, gracias a los organelos y a las especializaciones de la membrana plasmática. Esto también es importantísimo tenerlo en cuenta porque cuando veamos las características de las células neoplásicas van a ver que las células neoplásicas pierden la polaridad celular. Y es importante recordar que el epitelio de revestimiento se origina de las tres capas germinativas que ya conocemos: ectodermo, endodermo y mesodermo. Ok, ahora vamos a hablar de cómo se clasifica el epitelio de revestimiento. Esto es muy importante porque vamos a ver y a repasar cuáles son los epitelios de cada lugar del organismo. Entonces, los epitelios de revestimiento se clasifican según el número de capas celulares y según la forma de las células. Según el número de capas, pues si tiene una sola capa es un epitelio simple y si tiene más de una capa celular sería un epitelio estratificado, como lo vemos acá en estas imágenes representativas. Ahora bien, según la forma de la célula, vamos a tener un epitelio plano o escamoso, vamos a tener células cúbicas y vamos a tener células cilíndricas. Entonces, fíjense, las células planas son aquellas en donde su diámetro transversal va a predominar sobre su diámetro longitudinal, ¿ok? El epitelio cúbico, o mejor dicho, las células cúbicas, son aquellas en las cuales sus diámetros transversal y su diámetro longitudinal son prácticamente iguales. Mientras que las células cilíndricas son aquellas en las cuales son células altas, son células en las cuales su diámetro longitudinal es el que predomina. Ahora bien, entonces si nosotros unimos la clasificación según la forma de las células y según el número de capas que tengan, vamos a tener epitelios planos simples, epitelios cúbicos simples y epitelios cilíndricos simples. Es decir, que son células planas con una sola capa, células cúbicas de una sola capa y células cilíndricas de una sola capa. Por acá entonces les dejo cuál es la ubicación de cada uno de estos y la función que cada uno de estos cumple, ¿ok?
es importante que lo tengamos en cuenta, porque se van a dar cuenta que cuando veamos las adaptaciones celulares, cuando veamos las neoplasias, es importante saber de cuál epitelio nace la neoplasia, ¿ok? Muy bien, entonces por acá tenemos al epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que tenemos células cilíndricas, es decir, que son células altas, que van a tener en realidad una sola capa de células cilíndricas, pero estas células van a alternar entre ser algunas más altas que otras, y eso va a dar la impresión de que va a estar formado por más de una capa de células, pero en realidad es una sola capa. Por eso es que tiene el prefijo pseudo, porque recuerden que el prefijo pseudo significa falso, ¿ok? Toda esta capa de células va a descansar sobre una membrana basal, que es esta que está acá. Las células más altas van a estar en la región más apical, mientras que las células más bajas van a estar en la profundidad del epitelio. Y entonces eso es lo que nos va a dar ese aspecto estratificado. Pero en realidad es una sola capita de células. Fíjense que este tipo de epitelio lo vamos a tener prácticamente de forma exclusiva en las vías respiratorias, en donde vamos a tener que es un epitelio ciliado con células caliciformes, por ejemplo, en la vía respiratoria superior y con estereocilios en el conducto deferente y en el epidídimo. Es importante acá esta notica que les coloqué, que el epitelio estratificado no se asocia a cilios, pero el pseudoestratificado sí. Por otro lado, entonces tenemos los epitelios estratificados. El hecho de que sean epitelios estratificados, es decir, que tengamos más de una capa de células, nos va a permitir que haya una función o que se cumpla una función de protección, ¿ok? Porque a mayor exposición de ese tejido, más protección va a necesitar. Entonces, fíjense, el número de capas celulares va a depender del grado de exposición de la superficie donde éste se encuentre. El epitelio estratificado lo vamos a clasificar por la forma de la célula que está en la superficie. Por ejemplo, esto sería un epitelio plano estratificado, ¿ok? Porque las células que predominan en la superficie, en el caso de esta imagen, son células planas. Fíjense que las que están en contacto con la membrana basal siempre son células cilíndricas, como estas que están acá. Muy bien, entonces tenemos epitelios planos, estratificados, no queratinizados y epitelios planos estratificados queratinizados. Es decir, que son células planas que predominan en la región apical, es decir, en la superficie, que van a tener más de una capa de células y que no van a tener queratina. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y diferenciar cuáles son los queratinizados y cuáles son los no queratinizados, sabiendo que el único epitelio estratificado queratinizado que fisiológicamente tiene queratina es la piel. ¿Okay? Esto que está en la superficie es la queratina. Mientras que el no queratinizado lo vamos a ver en la cavidad bucal, en la lengua, el esófago, la faringe, ano, vagina y exocervix. ¿Okay? Siempre tener esto en cuenta, que el queratinizado lo vemos es en la piel fisiológicamente. Ahora bien, por otro lado tenemos los cúbicos estratificados y los cilíndricos estratificados. Entonces fíjense que los cúbicos estratificados, o sea, son células cúbicas que tienen más de una capa, por ejemplo este que está acá, que va a ser prácticamente exclusivo de las glándulas. Mientras que el cilíndrico estratificado, es decir, células cilíndricas con más de una sola capa, va a predominar en conductos excretores de glándulas exocrinas y también en la uretra cavernosa. Ahora, por otro lado, tenemos un epitelio especial. Es un epitelio polimorfo o de transición que prácticamente es exclusivo de las vías urinarias. Entonces, ¿por qué decimos que es un epitelio polimorfo? Porque es un epitelio que tiene varias capas de células, aproximadamente 4 o 5 capas, que su forma va a variar de acuerdo a si el epitelio
está contraído o si es un epitelio que está relajado. Entonces, en estado de relajación, las células pasan a ser más cúbicas, pasan a ser poligonales, algunas pasan a ser más redonditas. Mientras que si el epitelio está contraído, entonces el epitelio se aplana y va a dar la impresión de que son células planas y que es un epitelio plano estratificado. Pero repito, si se relaja, entonces nos da la impresión de que son células cúbicas estratificadas. Entonces, por esta razón es que lo llamamos polimorfo o de transición. Ahora que ya hemos repasado los epitelios de revestimiento, que para mí son uno de los temas más importantes que debemos recordar, vamos a continuar con el tejido epitelial glandular. Ahora bien, las glándulas van a estar constituidas por células epiteliales, pero estas células tienen la característica de que ellas pueden secretar productos que son utilizables por el organismo. Entonces, de esta manera tenemos glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. Las endocrinas son las que vierten su secreción directamente al torrente sanguíneo y es importante tener en cuenta esta diferencia, que ellas no tienen conducto excretor. Por ejemplo, la hipófisis, la glándula suprarrenal y la tiroides. Mientras que las glándulas exocrinas son aquellas que vierten ese producto de secreción al epitelio de revestimiento o hacia la luz de una cavidad, y ellas sí tienen conducto excretor. Por ejemplo, glándulas sudoríparas, sebáceas, glándulas mamarias, digestivas y respiratorias. Fíjense que las glándulas tienen función de protección, función digestiva, también función en el metabolismo, ¿ok? Por la secreción hormonal, en el caso de las glándulas endocrinas. Y hay glándulas anficrinas, es decir, que tienen doble función, endocrina y exocrina, como lo es el caso del páncreas y el caso del hígado. Muy bien, entonces una vez que hemos clasificado a las glándulas en endocrinas y exocrinas, en el caso de las glándulas exocrinas las vamos a clasificar según la naturaleza de su secreción en glándulas mucosas, como en el caso de las glándulas de Brunner, en glándulas serosas, en el caso de la glándula parótida, y en glándulas mixtas, como es el caso de la glándula sublingual y la submaxilar. A su vez, fíjense que no solo las vamos a clasificar de acuerdo a la naturaleza de su secreción, sino también según el número de células. Pueden ser glándulas unicelulares o glándulas multicelulares. Las unicelulares, como lo es, por ejemplo, las células caliciformes, que las vamos a ver mucho en el tracto respiratorio y en el tracto digestivo. Y las multicelulares, como lo es el caso de la glándula submaxilar. Sin embargo, por acá les recuerdo que hay otras clasificaciones, como lo es según su ubicación, según el número de conductos excretores, según el adenómero dividido o si el adenómero no está dividido, según la forma del adenómero. En realidad es una amplia gama de clasificaciones en la cual el día de hoy no quiero entrar a profundidad, pues simplemente esto es un breve repaso. Sin embargo, se los dejo por acá para que lo puedan tener en cuenta y si gustan pueden leerlo. Para continuar, vamos a hablar de la clasificación de las glándulas endocrinas, las cuales fíjense que también se pueden clasificar según el número de células. Ellas pueden ser unicelulares, como lo es el caso de las células argentafines que secretan gastrina en la mucosa gástrica, y a su vez pueden ser multicelulares. Y estas células multicelulares tienen diferentes formas de acomodarse, vamos a decirlo de esa manera. Ellas se pueden distribuir en cúmulos, en folículos o en cordones. Fíjense, en cúmulos vemos a la hipófisis, en folículos a la tiroides y en cordones a la glándula suprarrenal. Otro tejido que quiero que repasemos es el tejido conectivo. Se van a dar cuenta que el tejido conectivo es un tejido de sostén, es un tejido que nos va a permitir mantener esa estrecha relación en los otros tejidos entre sí. Y de esta manera ellos van a poder llevar a cabo sus funciones. Por tanto, es un tejido de sostén. Es un tejido que va a participar de forma importante en el metabolismo, va a participar en el almacenamiento de la grasa y en la defensa contra patógenos. El tejido conectivo juega un papel crucial en la respuesta inflamatoria, no solo porque permite la migración de las células del sistema inmunológico hacia el sitio donde se encuentra la lesión, sino que
El tejido conectivo participa de forma importante en este proceso que les coloqué acá en amarillo, que es el proceso de reparación tisular, que lo van a indagar un poco más cuando vean el tema de inflamación aguda y crónica. Sin embargo, es importante recordar, o mejor dicho, comentarles que el tejido conectivo participa en el proceso de cicatrización porque ayuda a reparar los tejidos dañados o perdidos al formar nuevo tejido conectivo, ¿ok? Fíjense que el tejido conectivo deriva del mesodermo. El tejido mesenquimatoso contiene células pluripotenciales, es decir, que son células que tienen la capacidad de diferenciación hacia una amplia gama de estirpes celulares, como lo son fibroblastos, osteoblastos, condroblastos y unidades formadoras de colones. Muy bien, entonces ahora vamos a repasar cuáles son los componentes del tejido conectivo. Allí vamos a tener células y vamos a tener a la matriz extracelular o a la sustancia extracelular. Fíjense que las células van a ser bastante variadas, en donde tenemos células mesenquimatosas, como ya las mencionamos. Recuerden que el tejido conectivo deriva del mesodermo y pues evidentemente allí vamos a tener células mesenquimatosas, que son células totipotenciales o pluripotenciales. Okay, vamos a tener fibroblastos, células reticulares adiposas, células cebadas, plasmáticas, macrófagos y leucocitos. Fíjense que los fibroblastos están en amarillo porque son las células que más abundan en el tejido conectivo. En la sustancia extracelular vamos a tener que, para recordar, es esa red tridimensional que está compuesta por proteínas aquí, que tiene fibras colágenas reticulares y elásticas, sabiendo que las fibras colágenas son las que más abundan. ¿Okay? Células que más abundan, fibroblastos. Y las fibras que más abundan, las fibras colágenas. Es importante que estos dos componentes los tengamos en cuenta por lo que ya les mencioné previamente. Cuando vean el tema de reparación y regeneración tisular, se van a dar cuenta de la importancia de estos componentes o de recordar estos componentes para entonces poder entender bien cómo se lleva a cabo este proceso. Muy bien, entonces para indagar un poquito más en las células que componen al tejido conectivo, tenemos que saber que estas células, ¿ok? Cuando ya les había comentado previamente que, por ejemplo, se realiza una sutura, hay una herida, hay una pequeña abrasión en la piel, hay alguna enfermedad como lo es la apendicitis, como puede ser, por ejemplo, el asma. En todas estas enfermedades y en todas estas situaciones, las cuales ya les he mencionado, está involucrado el proceso de inflamación y estas células están participando y están allí en el tejido conectivo. Entonces, fíjense, en el caso de la inflamación que se produce por una lesión celular, como ya les comenté, se encuentran células sanguíneas, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, que ellas van a migrar desde los vasos sanguíneos hacia el tejido conectivo para entonces llevar a cabo el proceso de inflamación aguda. Fíjense que las células cebadas son células sentinela, es decir, que son las células que activan las alarmas para detectar las sustancias extrañas y así activar la respuesta inflamatoria local. Y las células plasmáticas, que son las que predominan en la inflamación crónica. Fíjense en esta imagen, me parece que es una imagen muy linda, en donde vemos todos los componentes del tejido conectivo. Vamos a ver las fibras elásticas, los fibroblastos, que recuerden que son los que más abundan. Vamos a ver a las fibras colágenas, que son las fibras más abundantes del tejido conectivo. Vemos a los mastocitos, vemos a los vasos sanguíneos, vemos por acá los macrófagos, células adiposas. Los linfocitos, eosinófilos, también importantes en las reacciones de hipersensibilidad y en el proceso de inflamación. Y bueno, como vemos por acá, la sustancia extracelular, ¿okay? Que está constituida por la sustancia reticular amorfa y las fibras. La sustancia reticular amorfa, que es esa matriz gelatinosa en la cual van a estar inmersas las células y las fibras. Es decir, que sería esta que está por acá. ¿Okay? Y pues en la sustancia también se van a encontrar las fibras, sobre todo las fibras colágenas, que son las que más abundan. Fíjense, acá las tenemos. Estas rosaditas que están por aquí son fibras colágenas. Muy bien, entonces de más no está recordarles que aparte del tejido conectivo propiamente dicho, también tenemos tejido conectivo especializado. Es decir, que el tejido conectivo especializado es prácticamente la, digamos, mayor parte de todo el tejido que tenemos.
Pues fíjense que ahí tenemos sangre, los huesos, el cartílago y el tejido adiposo. ¿Ok? Y fíjense que cada uno a su vez tiene su subclasificación, que bueno, esto ya lo indagamos un poco más en histología cuando la vimos en primer año, pero esto es simplemente para recordar que el tejido conectivo es propiamente dicho y especializado. Sin embargo, no vamos a indagar mucho en esto que está acá, simplemente recordar las bases o lo fundamental y esencial del tejido conectivo. Muy bien, hay dos conceptos que me gustaría que tuviéramos en claro, porque desde mi experiencia, cuando yo estaba viendo la materia, cuando estaba cursándola, pues sí me costó, digamos, entender o recordar ciertas cosas de histología. Y bueno, por acá les traigo estos dos conceptos que quiero que tengamos en cuenta, lo que es estroma y lo que es parénquima de un órgano. Sabiendo que el estroma es el entramado de un órgano y es lo que le permite tener estructura, es lo que le permite tener soporte y sostén. Es decir, que allí va a estar involucrada la matriz o la sustancia extracelular y sus elementos, o sea, va a estar allí la sustancia reticular amorfa y van a estar allí las fibras, ¿ok? Y además de ello, evidentemente también van a haber células. Recuerden que las células que más abundan en el tejido conectivo son los fibroblastos. Entonces, el estroma es el que brinda sostén y soporte a un órgano. Mientras que por otro lado tenemos el concepto de parénquima. Parénquima es la parte del órgano que le permite ser funcional, ¿okay? En contraposición del estroma que le proporciona sostén. Por ejemplo, me gusta decirles que los epitelios glandulares se conocen como parénquima porque ellos tienen una parte que en su estructura, que son los adenómeros, y esto es la parte secretora de la glándula. Entonces, fíjense, acá tenemos el parénquima hepático. ¿Okay? Fíjense, este es el parénquima hepático. Vemos acá el conducto biliar y todo esto que está acá es tejido conectivo. Es decir, que esto sería el estroma y lo que está acá es el parénquima, es decir, es la parte del hígado glandular, es la parte que le permite llevar a cabo su función anfitrina, es decir, exocrina y endocrina. Mientras que el estroma es lo que le da sostén a esos lobulillos hepáticos y a los hepatocitos en general. Muy bien, ya para finalizar los 4 tejidos básicos tenemos el tejido muscular. El tejido muscular, como ya bien sabemos, es un tejido que nos permite la contractilidad y de esta manera si se contraen los músculos, esto va a permitir el movimiento. Para recordar, el tejido muscular se va a originar de las células mesenquimatosas y estas células pues se van a diferenciar a mioblastos y los mioblastos entonces son los que van a originar las células musculares adultas, las células maduras y diferenciadas. Es importante recordar que el tejido muscular se clasifica según su función, como ya bien sabemos, en voluntario e involuntario. Pero acá me interesa según la morfología, es decir, que si es un músculo estriado que tiene bandas claras y oscuras, como este que está acá, o que es un músculo liso, músculo que no presenta estas bandas claras ni oscuras. ¿Por qué es importante recordar si es un músculo estriado o si es músculo liso? Pues no es lo mismo decir que una neoplasia se está originando del músculo liso o que se está originando del músculo estriado. Por ejemplo, si se origina del músculo liso y es una neoplasia benigna, sería un leiomioma. Pero si es maligna, sería leiomiosarcoma, ¿ok? Mientras que si se origina del músculo estriado, ¿okay? Y es benigna, es un rhabdomioma. Y si es maligna, es rhabdomiosarcoma. ¿Ok? Esto lo van a indagar mucho más cuando vean el tema de las neoplasias y su nomenclatura, pero es para que tengan en cuenta la importancia de recordar cómo se clasifica el tejido muscular. Es importante acá este cuadrito que les coloqué. Fíjense que el músculo tiene poca capacidad o esta más bien es limitada para regenerarse y repararse. ¿Ok? Bien, de acuerdo entonces a la morfología, fíjense que el músculo cardíaco tiene bandas cilíndricas paralelas entre sí con uno o dos núcleos centrales. Fíjense acá cómo están los núcleos. Ahora fíjense acá el estriado esquelético
que va a tener haces o fascículos y esos núcleos van a estar debajo de la membrana plasmática. ¿Okay? Fíjense la diferencia en cómo se ve esto a cómo se ve esto. E histológicamente esto nos va a servir mucho para identificar de dónde, por ejemplo, se está originando una neoplasia. Ahora fíjense que el músculo liso son bandas fusiformes. Son bandas fusiformes que tienen un núcleo central. Fíjense que aquí está este núcleo, acá está este otro, por aquí tenemos otro núcleo. Y bueno chicos, pues acá les dejo este pequeño repaso de histología, pues saben que la histología es una de las ciencias básicas que pues le dan su base a la anatomía patológica y creo que es fundamental que tengamos un buen conocimiento, un conocimiento adecuado de la histología. Sin embargo, pues la histología tiene mucho que indagar, pero a modo breve, pues he hecho este pequeño repaso. Así que bueno, en la siguiente clase vamos a continuar con citología, autopsia y biopsia.